Le damos una alabanza al Señor, hermano, por que el Señor nos ha permitido estar aquí para poder gozar también de esta palabra. Denle un aplauso al Señor. Bien, hermanos, quiero que abran la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y el versículo 1. Amén. ¿Listos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La apostasía y el tiempo del fin han llegado. The latter days has come. Nuevamente, la apostasía y el tiempo del fin ha llegado. El Espíritu Santo está advirtiendo a la iglesia durante años, durante siglos. El Espíritu Santo nos está advirtiendo, nos está dando señales de que vienen tiempos difíciles, de que vienen tiempos catastróficos. Ayer hablaba que los geólogos escondían y esconden que el planeta está sufriendo cambios geofísicos, que los terremotos van a ir aumentando. Decíamos ayer que entre 12,000 a 14,000 terremotos por año están aconteciendo. Y que los científicos ocultan la verdad. Nos están ocultando la verdad. Los mares están contaminados. Ya hay playas en las que no puedes tú nadar. Los mares están repletos de microplásticos. Y esto ha contaminado los mares. El mar más contaminado que existe es el Mediterráneo. Es terrible lo que se está viendo en el Mediterráneo. Aguas de fecales están llegando al Mediterráneo. El Pacífico está lleno de plástico. Hay islas literalmente con millones de toneladas de plástico. El agua dulce se está agotando. Y las Naciones Unidas han dicho que para el 2050 habrá escasez de agua dulce en el mundo. Estamos sobrepoblando la tierra. ¿Me equivoco? Estamos cerca de los 8,000 millones de humanos. Si no me equivoco. Los aires están en el 99.9% contaminados. No es un invento mío. Son datos oficiales de la ONU. Ahora, yo sé que la ONU es hipócrita.
Y también han estado engañando. And they can also deceive us. Pero de lo que estoy seguro es que el tiempo profético ha llegado y lo estamos viviendo. And I am assured of that prophetic times are coming. We are seeing. Esto se está complicando, hermanos. This is getting complicated. Pero gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo. Let us thank the Lord because of the Holy Spirit. Porque la Biblia dice que en los tiempos del fin, Bible says that in the last days, el Espíritu Santo the Holy Spirit levantará a la iglesia will lift up the church. y se la llevará para estar en gloria. He will take the church. Y esta es la gran promesa que tenemos como pueblo de Dios. This is the great promise that we have as people. Hay personas que ya no creen en el arrebatamiento. There are people who do not believe in the rapture. Hay gente que ya está negando la doctrina del rapto. There are people who deny the doctrine of the rapture. Y no puedo satanizarlos ni decir que tienen un espíritu maligno. I cannot say that they have an evil spirit, Pero lo que sí puedo decir es que están en un grave error. but I can say is that they're mistaken. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Because in a blink of an eye, a la final trompeta, the trumpet sound, porque se tocará la trompeta, it will sound. y los muertos en Cristo resucitarán primero. The dead in Christ will resurrect first. Luego nosotros los que vivimos And us who are still alive, seremos transformados juntamente con ellos along with them, para estar con Cristo with Christ en la gloria. in His glory. Esa es la gran promesa de la iglesia. That is a great promise to the church. La resurrección de los muertos The resurrection of the dead no va a ser un volver a la vida. will not be coming back to life. Lázaro, cuando murió y resucitó, When Lazarus died and he was resurrected, él volvió a la vida. he came back to physical life. Él volvió a la misma vida, He came back to that same life that he had. con sus características corporales, His physical characteristics, con la vida física misma, his physical life, y volvió a morir. and he died. La resurrección de los creyentes en Cristo Resurrection of believers no es un volver a la vida, is not coming back to life. sino a una nueva clase de vida, Be resurrected into a new life, donde el aguijón de la muerte where the sting of death no puede detener jamás la vida de esa persona. be able to stop that person. Recibirás nuevas propiedades espirituales. You're receiving new spiritual power. La vida en el espíritu acontecerá, The life in the spirit will happen. y ni la muerte, Neither death, ni el Hades, neither Hades, ni el pecado nor sin podrán be detenerte. able to stop you. Este es el poder de la resurrección de la iglesia. Power of the resurrection of the church. Y es el momento más grande que esperamos. And that is the greatest moment that we are waiting for. Entonces los tiempos se están complicando. The time is getting complicated. Imagínense, 99.9% los aires están contaminados. Imagine 99% Respiramos químicos. of air being contaminated with filth. Porque la Biblia dice que vendrán plagas terribles sobre el aire. Bible says that there will be plagues that will come to the air. También hablamos sobre las guerras que se están levantando. Spoke about the wars, Y escuchen una cosa, por favor, and I hermanos. want you to listen to this. Toda la atención es poca. Toda la atención que me vayan a dar en este momento es poca. The attention that you might give me is little. Se avecina una de las guerras más grandes y terroríficas que jamás haya visto el humano. One of the greatest wars that Ya se está cocinando la guerra. it's cooking up. Yo no sé cómo va a comenzar, I don't know how it's going to start, pero estamos viendo a la potencia de Estados Unidos, but we are seeing que es la potencia número uno. the power of the United States, which is number one. Estados Unidos no ha demostrado todavía su poder nuclear, su poder bélico. They haven't truly shown their ability in nuclear power. Y del otro lado tenemos a China On the other side, we have China peleando por Taiwán. fighting for Taiwan. Al menos políticamente se está debatiendo lo de Taiwán. At least politically, they are debating on it. Se trata de trabar una guerra. Están buscando un conflicto armado. We'll bring up a war. They're trying to find a conflict. Pero nosotros ya conocemos en parte el poderío de esta nación. Se están debatiendo lo de Taiwán. So that is being debated. Pero si entran en conflicto, If there's a conflict, esto se va a complicar. it is going to be complicated.
Estamos viviendo y dicen que está aproximándose una gran recesión. We are hearing about a great recession coming. Es difícil saber eso, es difícil con certeza ahorita en medio de este caos político. Certainly, it's difficult to grasp that with this political chaos. Pero si esto sucede, But if this happens, entonces preparémonos para uno de los mayores caos jamás vistos. let us prepare ourselves for one of the greatest chaos that we have ever seen. Pablo nos está diciendo que en los postreros tiempos Paul is telling us that in the later days, muchos apostatarán de la fe, that many will deny the faith. se van a desanimar, van a andar alejándose de la iglesia y de la doctrina verdadera, They are going to leave the truth. van a buscar otra forma de creencias, They're going to look for different beliefs. van a buscar herejías. They're going to be in apostasy. Y Pablo dice, vendrá un periodo al que llamamos los últimos días, donde todo va a empeorar. And we will find ourselves in the later days where everything will get worse. Miren esto, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Because they will deceive and they will be deceived. Debemos estar preparados porque los tiempos son peligrosos. We have to be prepared because times are very dangerous. Por donde quiera el mal está resurgiendo nuevamente. Wickedness is everywhere. Por donde quiera. Everywhere. El mal está aumentando y está escrito, se multiplicará la maldad en el mundo. Wickedness is increasing and it will be increased in the world. En México quizá lo que tenemos nosotros In Mexico, maybe what we might have, y que ha deshecho el país entero, aparte de la corrupción, and it has completely destroyed the country besides corruption, son los carteles has been the cartels, del narcotráfico. the drug cartels. Y la gente no puede vivir en paz. People cannot live in peace. Porque tú puedes estar en tu casa y de repente se oye la balacera y ya aniquilaron a 7 o 8 personas. You might be at home, you hear shooting outside, and 8 to 9 people might have died outside. Pero esto solamente es lo que alcanzamos a escuchar, hermanos. This is just a portion of what we're able to hear about. En realidad, en los tiempos en los que vivimos, todo esto va a empeorar. In reality, the times that we are living in, this is all going to get worse. Y escuchen esto, por favor, amada iglesia de Dios. I want you to listen to this, church. Cristo nos dijo que se levantarían muchos falsos profetas. Christ had warned us that many false prophets would rise. Atentos por favor a esto. Muchos falsos profetas se levantarán en el mundo. Many false prophets will rise. Y Cristo nos dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La iglesia debe saber que estamos viviendo el tiempo donde más falsos profetas se han levantado. The church has to know that we are living in a time where the most false prophets have. En toda la historia de la iglesia, Throughout the history of the church, desde el primer siglo hasta hoy, from the first century to now, no habíamos visto tan masiva ola de profetas que han surgido. we have never seen such a massive wave of false prophets that have risen up, Se han levantado alrededor del mundo that they have come out. y debemos de tener mucho cuidado. We have to be very careful. Porque lo primero que nos tiene que dirigir a nosotros es la palabra de Dios, First thing that has to guide us is the word of God, la Sagrada Escritura, the Holy Scriptures, no las falsas profecías que nos traen. not false prophecies that they bring to us. Porque los falsos profetas se distinguen por eso. That's how you distinguish a false prophet. Cristo dijo, me dirán en aquel día, Señor, yo profeticé en tu nombre. Jesus said this. He said, in the later days they will say, Lord, we prophesied. Yo solté una palabra profética. We gave this prophecy. Yo solté una declaración profética. We gave this declaration of prophecy. Mas yo les diré, nunca os conocí, Jesus will say, I never knew you, hacedores de maldad. you evildoers. Entonces, con esto que Cristo nos está advirtiendo, This that Jesus is warning us about. debemos saber que en los postreros tiempos veremos esto. You have to understand that in the later days we will see this.
Y yo lamento terriblemente en mi corazón, lamento que dentro de nuestros movimientos pentecostales se esté dando esto. It hurts me that within our Pentecostal movement we see this. Lo lamento, porque ahora los pastores están buscando ser profetas. Pastors nowadays are seeking to be prophets. No hace mucho un varón se me acercó y me dijo así en la ciudad de Denver. Not long ago, someone came up to me in Denver and said this to me. Él era un pastor de más de 1,500 personas. He was a pastor who was pastoring a congregation of over 1,500 people. Me dijo, Pastor Montaño, He said, Pastor Montaño, quiero decirle que un profeta vino a mi iglesia. I want to tell you that a prophet came to my church. Me pasó al altar, He brought me towards the altar. soltó un cuerno lleno de aceite sobre mi cabeza He poured oil over my head. y me dijo así, And he said this. así ha dicho el Señor, This is what the Lord says. a partir de hoy te he llamado para ser apóstol de esta ciudad. From now on, I have called you to be an apostle to this city. Y el aceite me corrió, pastor, por todo mi cuerpo Said, and the oil poured all over my body. y entendí que Dios me había llamado a ser apóstol. I understood that God was telling me to be an apostle. ¿Qué piensa usted, Pastor Montaño? Said, what do you think, Pastor Montaño? Primeramente le dije, quiero decirle que usted es mi hermano en Cristo. Said, first of all, you are my brother in Christ. Quiero decirle que le amo en el Señor I love you in the love of the Lord, y que valoro mucho su ministerio and I value your ministry. y que lo considero un hombre de Dios. I consider you a man of God. Pero eso de apóstol, váyaselo quitando inmediatamente. But that name of apostle, take it away right away. En toda la historia de la iglesia, Throughout the history of the church, después de los apóstoles de Cristo, after the apostles of Christ, no hay apóstoles. there have not been any apostles. Pero en el último siglo que vivimos, In the century that we're living in, the last se levantaron una ola de apóstoles. was the wave of apostles that rose up. Y ahora nos están diciendo Now they're telling us que tú no puedes ser llamado si no tienes un apostolado. that you cannot be called if you're not an apostle. Que Dios no te puede respaldar si un apóstol no te envía. You cannot be backed up by God if an apostle doesn't send you. ¿Qué podemos decir de ellos? What can we say? Que son nuestros hermanos. They're brothers. Pero consideramos que ese es un error. That is an error. En los postreros tiempos no solamente veremos eso, sino que falsos profetas se levantarán. You will see that and many false prophets will rise. Me dicen, Pastor Montaño, ¿qué es un profeta? He said, Pastor Montaño, what is a prophet? En la Biblia hay dos distinciones de profetas. In the Bible, there are two distinctions. El del Antiguo Testamento, In the Old Testament, como está escrito, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. the law and the prophets, Llegaron hasta Juan el Bautista. John the Baptist. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. We have the law and the prophets, and we stop where is John the Baptist. ¿Qué hay del profeta del Nuevo Testamento, pastor? What about the prophets in the New Testament? Porque Hechos capítulo 13 nos habla de que había apóstoles y profetas. In Acts, it tells us that they were El profeta nuevo testamentario apostles. es el predicador del Evangelio de Jesucristo. In the New Testament, it's the one that preaches the Word of God, that preaches the gospel. Ningún profeta del Nuevo Testamento escribió libros, There was no prophet in the New Testament that wrote a mas predicaban la palabra preached the Word, y mientras predicaban, profetizaban. and when they would preach, they would give prophecy. Porque el don de profecía se activaba en ellos. Because that gift of prophecy would activate within them. Pero hoy lo que estamos viendo es We are seeing now una multitud de falsos profetas a multitude of false prophets dentro del pentecostalismo. within the Pentecostal. Los pentecostales comenzamos siendo pentecostales históricos. Pentecostal started Pentecostal historically. 1830. En 1901 llegó el pentecostalismo clásico. In 1830, and then in 1901, we had the classic Pentecostal. Pero en la década de los 60 y 70 But in the 60s and 70s, del pentecostalismo clásico within the classic Pentecostal, surgió el neopentecostalismo. the neo-Pentecostal branch, Fue una ola carismática it was a wave
que tuvo tanta influencia en el mundo pentecostal that had a lot of influence, que se introdujo la ideología dentro de los pentecostales clásicos. that idea came to be into the classical Pentecostal. Yo soy un pentecostal clásico. I am one of those. I'm a classical Pentecostal. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, I believe in the gifts of the Spirit, pero rechazo toda ideología but I reject any ideology ajena a la verdad bíblica. that goes against the truth within the Bible. Entonces yo tengo que ir a predicar lo que Cristo me dijo que le enseñara a la iglesia de hoy. I have to preach what Christ is telling me to teach the church. Le digo a los pastores con todo mi corazón, no te dejes arrastrar por eso. So the people that I speak to, don't let yourself be dragged. Mantente firme en la verdad. Be firm in the truth. Está escrito, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Because it tells us that we have to be cautious and be alert because there are false prophets who come in sheep's clothing, but they're actually wolves. Esto es lo que verá la iglesia de los últimos años en la tierra. This is what the church is going to see in the later. Y el falso profeta te va a engañar, The false prophet is going to deceive te va a arrastrar porque es un lobo vestido de oveja. because they are wolves in sheep clothing. Hermano, pero me habla muy bonito, You might say, well, they speak beautifully. pero tiene palabras maravillosas. They have wonderful words. Pero yo siento que es de Dios eso. You might say, I feel this is from God. El problema es que aquí no se trata de sentir, The problem is that this is not about feelings. sino de creer. It's about believing. Entonces, en ese sentimiento es donde perdemos la doctrina bíblica. So when we are led by feelings, we lose the biblical doctrine. Que yo sentí esto, hermano. Bendita sea la gloria de Dios. Qué bien. You might say, I felt this. Pero primero está esto. Yes, so first you have, Si lo que sientes contradice lo que está aquí, whatever you feel goes against what the Bible says, entonces eso que sientes no es de Dios. and your feeling is not from God. Porque hay una contrariedad tremenda a la palabra de Dios. Because it's contrary to what the Word of God says. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice la Biblia. There were also false prophets among the people, Como habrá entre vosotros falsos maestros just as there will be false teachers. que introducirán encubiertamente herejías destructoras They will bring destructive teachings. y aún negarán al Señor que los rescató, They will deny the Lord who has saved them, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. bringing destruction upon themselves. Y muchos seguirán sus disoluciones, Many will follow their own thoughts. por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. And because of that path will be cursed. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. And they would make selling off of you with deceiving lies. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. For such condemnation is not long to come. La apostasía ha llegado, Has come. está en la iglesia y la está afectando terriblemente. Apostasy is within the church and it's affecting it greatly. Hermanos y hermanas, nosotros como iglesia del Señor We as the Church of Christ debemos echar fuera todo tipo de herejía que entre en nuestra iglesia. we have to get rid of all those things when they come into our church. Porque Cristo no solamente nos llamó a crecer numéricamente, Christ didn't just call us to grow and never rise, sino a edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. build ourselves up on that cornerstone. Nosotros no fuimos llamados para permitir que la herejía entre a la iglesia. Christ being the cornerstone, we were not called to allow the apostasy to be within the church. El neopentecostalismo Pentecostalism introdujo la idea de la risa santa, brought that idea of holy laughter. que cuando el Espíritu Santo te bautiza, They say when you're baptized in the Spirit, entonces comienzas a reír. you start laughing. También introdujo el vómito santo, They also introduced vomiting, que la persona vomita y vomita. that a person starts to vomit. También introdujo el parto espiritual, They also brought out spiritual labor, donde la persona se revuelca en el piso where a person just moves around on the ground porque supuestamente está a punto de dar a luz un hijo espiritual. because supposedly they're about to give birth to a spiritual child. El neopentecostalismo introdujo This new
was brought, la idea de la doble o la triple unción. the idea of double or triple anointing. Dice, yo tengo la doble unción. They have double anointing. Porque dice que el profeta Eliseo recibió una unción cuando le cayó el manto de Elías. They say that Elisha received that when Elijah, Pero anteriormente ya había sido ungido. prior to that, he had already been anointed. Entonces dicen que recibió la doble porción del espíritu de Elías. So they use that to say that he received a double anointing. Y dicen, ¿ves? Ahí está la doble unción. So they say, look, see, that's how Elisha got that double No, anointing. ahí no dice nada de doble unción. It does not mention anything about Ahí dice la doble porción del espíritu de Elías. that. He received a double portion of the spirit of Elijah. Han introducido ideologías dentro de los pentecostales. They have brought all these ideologies to the Pentecostal church. Hermano, a mí me han dicho, ¿usted tiene algo en contra de ellos? And I've been asked, they say, do you have something against them? Porque a mí cuando un neopentecostal me invita a predicar, yo voy con mucho gusto. Because when a Pentecostal branch asks me to preach, I go. Porque les amo en el Señor. Because I love them in the Lord. Pero difiero de todas estas prácticas. I differ from all the practices. Porque todo esto le ha traído a la iglesia confusión. Because all that this has brought has been confusion. Y la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. The Bible says that the Lord is not a God of confusion. Estas cosas pertenecen a la apostasía que vendrá sobre el mundo. These have to do with the apostasy that was going to come to the world. Y yo quiero que escuchen este versículo que voy a leer. I want you to listen to this verse. Porque hay sectarios que manipulan de manera increíble los textos bíblicos. Because there are sites to manipulate the scriptures. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿En qué momento el Espíritu Santo nos enseñó que esa era su manifestación? At what point did the Holy Spirit show that he was going to manifest in such form? Nuestro más grande ejemplo son los apóstoles de Cristo. The greatest example that we have are the apostles of Christ. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, See the pouring out of the Spirit. pero jamás los vemos riéndose, But it's never mentioned that they laughed. jamás los vemos vomitando, It's never mentioned that they were vomiting. jamás los vemos con calambres en el estómago, It's never mentioning that they have cramps in their stomach jamás vemos que enseñaron tal cosa. or such thing. Ahora, quizá me voy a meter en un terreno un poco delicado I'm going to delicate territory. y con mucho respeto lo voy a decir, And respectfully, I want to say this. pero yo soy un predicador de este estilo. But this is my style of preaching. Las caídas, cuando la gente cae, When people fall, cuando oran por ella y la gente cae, and they pray for someone and they fall, ¿en qué parte de la Escritura se nos enseñó que esa es manifestación de Dios? what part of the scripture does it mention that this is from God? Hermano, dijo alguien, es que yo vi que cuando Cristo dijo, yo soy, cayeron hacia atrás. You can say, well, I saw that when Jesus said, I am, then they all fell. La pregunta es, ¿quiénes cayeron hacia atrás? The question is, who are that? Los enemigos de Cristo. Who fell? It was the enemies. Judas y su gente. Judas and his people. Hermano, es que yo veo en la Escritura, vemos gente cayendo, la mayoría son endemoniados. Usually when people would fall within the scripture, was people who were possessed. Ahora, yo sé que aquí hay seriedad por lo que estoy diciendo. And I know that this might, Y se los digo con el mayor respeto, hermanos. telling you respectfully, Pero hay, hermano, ¿me está diciendo que soy endemoniado si caigo? you're saying that I am possessed. Yo if I fall. no estoy diciendo eso. I'm not saying that. Porque hay gente que yo he visto que cae y su testimonio habla por ella. And their testimony speaks for themselves. Porque son gente de Dios. Because they're people of God. Pero lo que yo estoy aquí planteando es que la idea de las caídas What I'm mentioning here is that idea of God no le pertenece al pentecostalismo clásico. does not belong to
a classical Pentecostal. Es una idea neopentecostal que ha introducido en las iglesias. An idea that's neo-Pentecostal has been brought into the church. La idea del G12 The idea G12 también es un asunto neopentecostal, is also part of the neo-Pentecostal. donde yo me gano a 12 y cada uno de mis 12 se va a ganar otros 12. Say, well, I will gain 12 souls, and those 12 souls will gain 12. Y así crecieron las iglesias de Cash Luna y de Guillermo Maldonado y una gran cantidad de predicadores. And that's how the megachurches grew. Nosotros no somos parte de eso, We're iglesia. not part of that. Nosotros somos una iglesia llamada por Cristo We are a church that has been called by y debemos de cuidar que no entren este tipo de olas del neopentecostalismo dentro de nosotros. We have to make sure that these waves of neo-Pentecostalism don't come to us. Porque el Espíritu ha dicho claramente, Because the Spirit clearly says se ha expresado que en los postreros tiempos algunos apostatarán y escucharán doctrinas de demonios. that in the later days, many will abandon the faith and they will follow things taught by demons. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar porque Cristo viene pronto. And Paul tells us not to be moved easily because Christ comes soon. Hay personas que quizás se han introducido en esta iglesia, y no es que el pastor me haya contado, pero se han introducido aquí Might have been people here y empiezan a desestabilizar a los demás. have come and they have tried to destabilize. Y le empiezan a decir, mira, vente acá hay más amor, We start saying, oh, come here, there's more love over here. acá el pastor es más atento, And the pastor over here pays more attention. acá sí hay unción, Over here, there is anointing. acá Dios sí se mueve, Over here, God moves. acá Dios sí está con nosotros, los hermanos están más unidos. Here, God is with us. We're more united. En cuanto escuche eso, esa es señal de que un espíritu de error le quiere sacar de esta iglesia. As soon as you hear that, remind yourself that that's the spirit of error that is trying to pull you from the church. Una de las razones principales por qué la iglesia se divide One of the main reasons that the church gets divided es porque escucha el espíritu de error. is because they listen to that deceiving spirit. Y la doctrina en esta iglesia, And the doctrine in the church, porque todo lo que yo mencioné anteriormente everything that I mentioned prior, son posturas y prácticas. previously, is postures and practices. Pero la doctrina en esta iglesia, la doctrina oficial, The doctrine of the church, the official doctrine, la expone el pastor de esta congregación. is brought to you by the pastor in the congregation. No, con todo respeto, no el hermano que está allá, ni el que viene acá. And not someone who comes from us. Porque así se han introducido sabatistas en nuestro medio, Because that is how all these things have come in the midst of us. porque así nos han llegado del ruselismo, Because that's how they have been brought in. porque así llegan del mormonismo y se introducen en nuestras iglesias From other beliefs, they come into the church. y empiezan a inyectarte nuevas doctrinas. And they start bringing new doctrines. La doctrina en esta iglesia, el cuerpo doctrinario establece el pastor de esta congregación. The doctrine within your church is established by the pastor. Si tú estás escuchando a otro, es muy posible que el espíritu de error está actuando. Be that the spirit of deceiving. No os dejéis mover de vuestro modo de pensar, iglesia, Do not let yourselves be moved. porque vivimos los últimos tiempos We are in the later days. y es cuando más debemos unirnos como iglesia al pastor de esta congregación. This is where we should be more united as a church to the pastor of this congregation. Yo conozco iglesias muy bonitas, hermanos, como esta, We know beautiful churches just like this. pero les voy a decir que son las iglesias a las que más ataca el diablo. And I want to tell you that those are the churches that the devil attacks. Todo este ministerio que vimos de alabanza The ministry that we saw here of worship, es al que más ha de atacar el enemigo. I'm sure that that's attack by the enemy. La belleza de esta congregación la anda buscando el diablo como león rugente. The enemies out there, like a devouring lion, No radica en lo bonito, sino en la fuerza de la unidad y de la doctrina que tengamos como iglesia. Aquí no entra nadie. and there's unity within the structure in the church, then Cualquiera que se meta con una filosofía nueva, como iglesia de Cristo, dile fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. whoever brings a new philosophy to the church, Porque esta es una iglesia de sana doctrina. this is the church of holy doctrine. Porque esta es una iglesia que Dios ha llamado. This is the church that the Lord has called.
Y Pablo dijo, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. This is what Paul gives this warning. La secta de la luz del mundo, It's the sect of the light of the world. que ya todos sabemos lo que está pasando con su falso apóstol Nazón. We all know what's going on with their false prophet. Ya nosotros vimos We have seen que hasta tienen epístolas, cartas que le escribieron a su iglesia. that they have epistles and letters that they have written to the church. Que la carta del apóstol tal. Letter from whatever apostle. Y Pablo dice, no te muevas ni por carta, ni por teología, ni por que le veas mucha habilidad a otra persona. No te muevas de este lugar. And Paul says to not be moved by letter, by doctrine. Y también dijo, nadie os engañe. Nadie os engañe. Says not let anyone deceive you. Y Cristo nos habló del engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Christ said this also. He said, "Do not be deceived. Many will come in my name. Y harán señales y prodigios. And they will signs and wonders. Tú vas a ver cómo la gente de verdad sana, We'll see how people might be healed. pero son falsos milagros. They're false miracles. Como iglesia no debemos dirigirnos por las señales, As a church, we should not be led by signs. sino por la fe en Cristo. Through faith in Christ. O sea, Dios sana, God heals. pero si no sana, If He doesn't heal, bendito sea para siempre. so bless Him. Dios responde la oración, God answers prayers. pero si no la responde, If He doesn't answer, bendito sea para siempre. so bless Him. Si tú tienes un problema familiar Problem within your family. y tú vienes a Cristo y dices, ahora todo va a cambiar, Come to Christ and say everything's going to change. pero si nada cambia, bendito sea para siempre. Still bless Him. Los jóvenes hebreos dijeron, sepa, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. The young Hebrew men said, "No, king, that we will not worship your gods. Dijeron, y nuestro Dios a quien servimos, The God that we serve, Él nos librará de tu mano, oh rey. He will protect us from your hand." Pero dijeron, nos libre o no, He said, either if He frees us or not, helps us or not. de todas maneras no serviremos a tus dioses. Either way, we will not worship your gods. La gente llena de emoción entra a la iglesia emocionada, People who are led by emotions go into church. y si Dios no le hace un milagro, If God doesn't answer their miracle for the se miracle, sale renegando, they leave complaining, sale enojada, they leave upset, sale fastidiada, they are tired, they're y frustrated. muchos apostatan de la fe Many bring apostasy of the faith. y salen diciendo, no es cierto, Dios no se movió. They leave and they say, "No, it was not true. God did not move." No, Cristo te ha llamado a creer, Christ has En called Él. you to believe, no a que sientas, a creer en Él. to believe. La gente dice, hasta que sienta me bautizo. People say, "Well, I will get baptized so I actually feel it." Bueno, pero ¿quién nos enseñó eso? Who taught you that? ¿Cómo que hasta que sientas te bautizas? What do you mean till you feel it? El que creyere Says that the one that believes y fuere bautizado and is baptized será salvo, will be saved. mas el que no creyere The one that does not believe será condenado. will be condemned. Si cambias el texto dice, To change the verse, el que sintiere y fuere bautizado says the one that feels it and será salvo, will be saved. mas el que no sintiere será condenado. Feel it will be condemned. Es una terrible, pero terrible diferencia. It's a terrible difference. Escúchenme por favor, Dios te llamó a creer en Él. God has called you to believe in Him. Dios te hizo un llamado a creer en su verdad. God called you to believe in His truth. Por eso esto puede sonar demasiado duro, pero la doctrina es así. This might sound really harsh, but this is what the doctrine is. A mí me han dicho predicadores que amo mucho, hermano, es que la doctrina nos divide. I have been told this. They say, "Well, doctrine divides us." No, la doctrina no te divide. No, it doesn't divide. La doctrina te da fundamento. Doctrine gives you foundation. La doctrina nos levanta, nos fundamenta en la verdad, Sets you on the truth. nos une en Cristo. It unites you in Christ. Todo lo contrario, It's
Lo que nos divide son las ideas, What divides us are the idea, mas no la doctrina. not the doctrine. Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, esto te mando que enseñes y serás un buen ministro de Jesucristo. this is what you ought to teach, and you will be a good minister of Christ. Y está escrito It is written que ya las naciones that nations, llenas de apostasía they're filled with apostasy. están influyendo también en los creyentes. They're influencing within the believers. Bendita sea la gloria de Dios. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios ya están en el escenario mundial. Those deceiving spirits and those teachings of demons are already set on that focus. Sí, hermanos. No hace mucho tuvimos el levantamiento de José Smith. Not long ago, we had the happening of John Smith, El líder del mormonismo. the leader of the Mormon Escuchen esto. beliefs. En 1820, In 1820, José Smith Joseph Smith dijo que Dios le reveló, said that God revealed to him, que Dios le dijo así: God told him this, te he llamado para que restaures a la iglesia I have called you to restore the church y la conviertas como la iglesia primitiva. and convert it back to the primitive church. En 1823 In 1823, dice que un ángel llamado Moroni said that an angel named Moroni descendió y le dio unas escrituras antiguas, came and gave him ancient writings, escritas en jeroglíficos, but they were in hieroglyphics. y le dijo: ahí está la verdad que tienes que enseñar. And the angel said, this is the truth that you ought to teach. Ahora nosotros podemos, todos los que estamos aquí, podemos decir, tenemos dos opciones. All of you might have these two options. Decir puras mentiras. A José Smith no se le apareció ningún ángel. I say that's all lies, no angel showed up to him. Y la otra es decir, sí fue un ángel el que descendió y se le apareció a José Smith. And the other one might be, yes, it was an angel that appeared to him. ¿De qué lado estoy yo? Yo creo que se le manifestó un ángel, I do believe that pero caído, an angel came to him, but it was a fallen angel. para predicar una de las falsas doctrinas que han resurgido en estos tiempos. Preach a false doctrine that has risen up. Hoy en día tienen el libro de Mormón. Nowadays they have the Book of Mormon. Lo he leído 2 veces. I personally have read it twice. Y el libro de Mormón dice otro evangelio de Jesucristo. And their book speaks about a different gospel of Christ. Otro evangelio de Jesucristo. Different gospel of Christ. Todo comenzó por una revelación. Everything started through something being revealed to them. Es que ya cualquiera se levanta y dice: Dios me habló y Dios me dijo esto. Ya cualquiera. Rise up and say, well, God spoke to me, he said this. Y esto no es así, señores. This is not how it happens. Hermano, usted no cree en el don de profecía. Ya aclaré ayer que yo creo en el don de profecía. You don't believe in prophecy, yes, I do believe in prophecy. Y escuchen bien, por favor, hermanos. Ya cualquiera se levanta y dice: Dios me habló, me mandó un ángel. Anyone can rise up and say, God spoke to me, he sent an angel. Levantó uno de los movimientos más grandes que existen en el mundo, José Smith. Joseph Smith lifted up this great movement. Pero vean lo que dijo Pablo. Let's see what Paul says. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo había advertido al mundo Paul had warned the world que un ángel se manifestaría anunciando un evangelio diferente. there would be an angel manifesting himself and announcing a different gospel. El ángel Moroni en 1823 This angel in 1823 sí descendió, did descend pero directamente del infierno a traernos un falso evangelio. to bring a false gospel. ¿Debemos de callar esto? Claro que no, Should we not speak about this? No, of course not. porque fue un falso profeta. Because that was a false prophet. El falso profeta no te dice la verdad entera, A false prophet does not tell you the truth, pero la mezcla con la mentira. but they mix it with their lies.
Después, estimados hermanos, apareció en 1863 In 1863, Elena de White. we had Elena White. Elena de White, una de las mayores promotoras del adventismo del séptimo día. One of the greatest person of Seventh-day Adventists. Elena de White creyó en visiones que Dios le daba She believed in visions that the Lord would give her. y se expandió el movimiento del adventismo del séptimo día. Y hoy tenemos 22 millones de miembros adventistas que se basan en las profecías de Elena de White. This is how that Seventh-day Adventist movement started. And now there's 22 million believers that believe in visions. Entonces tú les dices, la palabra de Dios o las profecías de Elena de White. You tell them, do you go off by the word of God or your visions? Y dicen ambas, la Biblia y las profecías de Elena de White. They say both, her prophecies in the Bible. Tú le dices al mormón, la Biblia o el libro mormón. Ask a Mormon believer, you say the Bible or the Book of Mormon. Dicen ambos, porque ambos son revelación de Dios. Both, because they're both from God. Todas las iglesias All the churches, están equivocadas para los mormones y los adventistas. Todos estamos equivocados. all the churches, to them, we're all in error. Porque una de las características de las sectas es que todos están equivocados menos ellos. One of the characteristics of a sect is that everyone is wrong but them. Acabaron de aparecer en el 1900. No existían en la historia de la iglesia. Pero llegan y dicen, tenemos la nueva luz. They did not exist in the prior church, and then they come and they say we have the new light. Tenemos la nueva revelación. We have the new revelation. Dios nos reveló esto. God revealed this to us. Y el que no siga esto One that doesn't follow this ha sido condenado. is been condemned. Después apareció en 1946 el profeta William Branham. Apareció en el mundo diciendo que Dios le daba visiones. He came saying the Lord was giving him visions. Escuchen lo que voy a decir. Rechazó la Trinidad de Dios. He rejected the Trinity. La ofendió. Blasfemó en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas divinas en un solo Dios. Committed blasphemy against the Trinity. Levantó un grupo de seguidores catastrófico. Negó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denied the baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y este falso profeta dijo que era el segundo Elías que habría de venir. The false prophet said that he was the second Elijah was to come. Y mucha gente le siguió. Many people followed him. ¿Por qué le siguió? Why did they follow? Porque la gente prefiere muchas veces el sentimentalismo Because people prefer to be led by feelings que edificarse en la doctrina bíblica. than to be built up in the foundation. Por eso yo vengo con este fuerte mensaje el día de hoy This is why I come to today with this. a decirles a todos ustedes en el nombre de Jesucristo de Nazaret Tell you this in the name of Jesus Christ of Nazareth. que antes que el sueño, que antes que la visión, que antes que la profecía tuya, Before the dream, before the vision, before a prophecy, está la Biblia. the Bible is there. Porque en los tiempos pasados, Dios habiendo hablado, dice la Biblia, en el antiguo tiempo, a través de señales, de sueños, etcétera, ahora nos ha hablado por medio del Hijo de Dios. Because prior to that, God would speak in wonders and signs, and now He has spoken to us by His Son. Fueron los testigos de Jehová. The Jehovah's Witness movement En 1881 in 1881, se funda la Watchtower Watchtower was founded. y fueron un movimiento antitrinitario que apareció en el mundo. It was a movement that was against the Trinity. El que no cree que Cristo es The one that does not believe in Christ, el unigénito Hijo de Dios, He is the only begotten Son of God. el que no crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios, The one that doesn't believe in His name, ha sido condenado, dice Juan capítulo 3. according to John chapter 3. Por eso es muy importante que en estos postreros tiempos nos unamos como iglesia This is why it's so important for us to be united as a church in the later time. y echemos fuera todo este tipo de apostasía. And we get rid of all this apostasy. Escuchen cómo dice la Escritura.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo está diciendo a todos los herejes, a los apóstatas, all those who bring apostasy, a los que introducen nuevas doctrinas, bring new doctrines, a los que introducen nuevas ideas en la iglesia. who are bringing new ideas to church. Dice Pablo, los entregué a Satanás. Apostasy says they are given to Satan. La Biblia dice, al tal ni la puerta le abras, The Bible says to such don't even open the doors, porque te va a desviar de la fe que es en Cristo Jesús. because they will derail you from the faith that is in Jesus Christ. ¿Cuál es el objetivo ya para ir concluyendo este sermón? We finishing up, what is the point? El objetivo principal es, hermanos, The main point que debemos de tener cuidado porque el enemigo está pidiendo esta iglesia para introducir ideas y dividirla, is to be alert because the enemy is trying to bring ideas to divide the church. para que usted esté alerta They can be alert de lo que puede venir. of what might come. Hermanos y hermanas, más fuertes que nunca en la fe y en la doctrina de esta iglesia. Faith in the doctrine of your church. Porque yo sé que ya alguien te está hablando por aquí, mira. And I know that someone might be speaking to you already. Ya alguien te está queriendo llevar a otra iglesia. Take you elsewhere. Y te agarran sin doctrina. And if they find you without a doctrine, No prestes atención a lo que te están diciendo allá afuera. don't pay attention to what they're telling you out there. Hay gente que tiene familia que está en otros movimientos. People who have families that are in different movements. Y le dicen a uno, pastor, ¿puedo ir con mi familia? Es que allá se congrega mi mamá o mis hermanos. They say, Pastor, I'm going to go there because my brothers or my mother. Y el pastor con su corazón le tiene que decir, no quiere el pastor, por dentro no quiere, Pastor might not want to within them, pero le tiene que decir, está bien, nada más tenga cuidado, so you need to be careful. tenga cuidado, porque sabe bien que una vez que llegue y se congrega a otro lugar, perderá el camino de la verdad, Because they know that if they go and congregate Qui- another way, quitará sus ojos del Cristo de la gloria, they'll move their sight from the Christ, del verdadero Cristo, from the true Christ. el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father. Váyase poniendo sobre sus pies, por favor. I am going to ask you to stand. Y escuchen, por favor, esto, hermanos. Llegó el hinduismo, Hinduism came, el budismo, Buddhism, y llegaron las religiones del mundo. religions in the world. Y no podemos decir que todos somos hermanos. We can't say that we're all brothers. Yo no adoro al Dios de los musulmanes. I don't worship the Muslim God. Tampoco adoro al Dios del hinduismo. I don't worship the Hindu. Yo adoro al Dios de Israel. I worship the God of Israel. Al Dios todopoderoso. Fuerte el aplauso. Y este Dios This God, todopoderoso, God Almighty, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.